¿Y si el sueño de la independencia energética europea nunca existió realmente? Hoy, Europa se asoma al abismo de una nueva crisis. El endurecimiento de Rusia sobre sus exportaciones energéticas, gas, petróleo y recursos críticos, ha hecho añicos la narrativa oficial de autonomía y resiliencia. Lo que hasta ayer era una seguridad incuestionable, ahora se tambalea con fuerza. En cuestión de días, los precios del gas se han disparado a máximos históricos. Los mercados energéticos han entrado en pánico, y la incertidumbre se apodera de gobiernos e industrias por igual. El simple anuncio de restricciones desde Moscú ha bastado para que el castillo de naipes europeo comience a derrumbarse. Las reservas de gas se vacían más rápido de lo que nadie imaginaba, la capacidad de generación es insuficiente, y los proveedores alternativos, lejos de ser la solución, apenas cubren una fracción de las necesidades industriales. La realidad es que la diversificación anunciada en Bruselas era, en gran parte, una ilusión. La verdadera palanca de poder sigue estando en Moscú, y con un solo giro de la llave, Rusia puede poner de rodillas a una Europa vulnerable y dividida. Hoy, los expertos advierten: lo que está en juego no son solo las facturas de la luz, sino la supervivencia de industrias enteras, el empleo de millones de personas, e incluso la estabilidad política de los países europeos. Si el acceso a los recursos rusos desaparece por completo, Europa se enfrenta no a un simple ajuste, sino a una catástrofe económica y social que podría arrastrar al continente años atrás en desarrollo y bienestar. Pero, ¿cómo se llegó a esta situación y cuáles son las bases reales de la dependencia energética europea? Durante décadas, Europa construyó su prosperidad sobre cimientos rusos, aunque hoy pocos quieran admitirlo. Y es que, al margen del discurso público sobre la independencia energética y la resiliencia, la realidad es bastante distinta. La economía europea se ha apoyado en tres pilares rusos fundamentales: el gas barato, los suministros estables de petróleo y el acceso a metales y recursos clave que sostienen desde la industria pesada hasta la alta tecnología. Fue una apuesta arriesgada, pero rentable, hasta ahora. Veámoslo claro. El gas ruso fue durante años el motor silencioso de la industria europea. No solo calentaba hogares, sino que alimentaba fábricas, generaba electricidad y hacía competitivos a sectores enteros. La idea era simple. Rusia ofrecía volúmenes enormes a precios difíciles de igualar, y el suministro era, hasta hace poco, predecible. Por eso, cuando el flujo de gas se frenó de golpe, cundió el pánico en las bolsas energéticas. Aquel primer choque fue solo una advertencia de lo que podía venir si Moscú apretaba aún más la tuerca. Pero la dependencia no termina ahí. El petróleo ruso, por ejemplo, era la sangre que fluía por las venas del sistema de transporte y la industria química europea. Los líderes aseguraron que podían reemplazarlo con crudo de Oriente Medio o África del Norte, pero esos caminos alternativos resultaron estar saturados, y las refinerías europeas no pueden adaptarse tan rápido a calidades diferentes. El reemplazo es caro, lento y, en muchos casos, inviable. Algunas plantas ya han reducido su producción y otras amenazan con pararse. El diésel es todavía más crítico. Europa llevaba décadas dependiendo del diésel ruso para su transporte, agricultura y construcción. Ahora, al buscar alternativas, se enfrenta a proveedores con mercados internos tensos y precios altos, lo que dispara los costes y provoca retrasos. Cualquier fallo aquí puede traducirse en desabastecimiento alimentario o parálisis logística. ¿Y el carbón? Aunque Bruselas defendía su apuesta verde, la pasada crisis energética demostró que, en momentos de apuro, las plantas de carbón, alimentadas antes por carbón ruso, eran la última línea de defensa. Sin esa fuente, no solo suben los costes, también se erosiona la fiabilidad del sistema eléctrico. Pero quizás, el punto más débil está en los metales estratégicos: aluminio, níquel, titanio, tierras raras. Sin ellos, simplemente no hay aviación, automoción, ni tecnología avanzada. Los intentos de sustituir a Rusia han chocado con limitaciones técnicas y de mercado.
Los propios proveedores lo admiten. Un reemplazo total es, por ahora, imposible. A todo esto, se suma el tema de los fertilizantes. Si Europa pierde el acceso a los abonos rusos, la productividad agrícola caerá en picado, empujando aún más los precios de los alimentos y agravando protestas campesinas ya encendidas. No entender la raíz de esta dependencia puede llevar a Europa a tomar decisiones estratégicas irreparables. Y es que, frente a la retórica optimista, la sustitución real de los recursos rusos ha fallado ante el primer gran choque. Ahora, expongamos las grietas. ¿Qué sectores y recursos críticos están en peligro inmediato? El problema va mucho más allá del gas. Porque aunque el foco mediático suele centrarse en el suministro de gas ruso, lo cierto es que la crisis energética europea es mucho más compleja y profunda. Empecemos por el petróleo. Rusia ha sido durante décadas uno de los principales proveedores de crudo para Europa. Y aunque en Bruselas se habla de diversificación y de nuevos socios, la realidad es que ni la cantidad ni la calidad del petróleo ruso pueden ser reemplazadas fácilmente. Los barriles que llegan de Oriente Medio o África no siempre cumplen los estándares de las refinerías europeas y la logística necesaria para mover volúmenes tan grandes desde otras partes del mundo es mucho más costosa y vulnerable. Pero la pieza más crítica, y de la que menos se habla, es el diésel. Prácticamente un tercio del diésel consumido en Europa provenía de Rusia, y sustituirlo no es simplemente buscar otro proveedor. No existen en el mercado mundial suficientes fuentes alternativas para cubrir esa demanda de inmediato. Este combustible es vital para el transporte de mercancías, para la maquinaria agrícola y para la construcción. Sin diésel, literalmente, la economía europea se paraliza. Y con cada restricción, el coste del transporte y la producción sube. Y todo eso se traduce en precios más altos para los consumidores y las empresas. Luego está el carbón. Curiosamente, en cuanto llegó el primer invierno de escasez, Europa tuvo que dejar a un lado su discurso verde y reactivar centrales a carbón. Pero aquí también quedó en evidencia otra dependencia. El carbón ruso era más barato, más estable y tecnológicamente mejor adaptado a las plantas europeas que el australiano o el sudafricano, mucho más caro y complicado de transportar. La sustitución no solo ha encarecido la energía, sino que ha puesto una presión extra sobre sistemas eléctricos y presupuestos nacionales. Y no podemos olvidar los metales y tierras raras. Rusia es uno de los mayores proveedores mundiales de aluminio, níquel, titanio y, sobre todo, de tierras raras, esenciales para la industria tecnológica, de defensa y la movilidad eléctrica. Sin esos materiales no hay aviones, ni coches eléctricos, ni infraestructuras modernas. Los fabricantes europeos ya están sufriendo la escasez de determinadas aleaciones y admiten públicamente que sustituir la oferta rusa es simplemente imposible a corto plazo. Aquí no hay atajos ni soluciones mágicas. La dependencia es estructural. Un tema igual de preocupante son los fertilizantes. Europa importa enormes cantidades de fertilizantes nitrogenados y potásicos de Rusia. Si esta fuente desaparece, los precios agrícolas se disparan, la productividad cae y la seguridad alimentaria europea se tambalea. Los agricultores ya están protestando en varios países porque no pueden absorber los sobrecostes ni competir en igualdad de condiciones. Y todo esto desmonta el discurso oficial sobre la supuesta diversificación energética. La realidad es que, más allá de declaraciones y promesas, la infraestructura europea sigue estando atada a viejas rutas logísticas. Los mercados alternativos están saturados, los precios globales son inestables, y la capacidad de producción interna es muy limitada. Cada sector industrial, desde el transporte hasta la alimentación y la tecnología, depende de uno u otro modo de insumos rusos. En resumen, si Rusia aplica una restricción total de exportaciones, Europa se encontraría ante la posibilidad real de colapso de sus cadenas industriales, una inflación descontrolada y una crisis social y política de dimensiones históricas. El bienestar de millones de ciudadanos,
la supervivencia de sectores enteros y hasta la estabilidad de los gobiernos están en juego. Pero la gran pregunta es, ¿por qué Moscú decide endurecer ahora su política de exportación? ¿Y qué le da el poder de ejercer semejante presión sobre Europa? Vamos a analizarlo. Rusia ya no depende de Europa, pero Europa sí depende de Rusia. Este giro en la dinámica energética global es mucho más que un titular. Es la realidad que hoy sacude a Bruselas. Mientras en el pasado, Europa pensaba que Moscú necesitaba eternamente el mercado europeo, el tiempo ha demostrado lo contrario. Rusia, en apenas 2 años, logró redirigir sus flujos energéticos hacia Asia. Países como China e India se han convertido en clientes privilegiados, firmando contratos a largo plazo y ampliando infraestructuras a velocidad récord. Así, Moscú ya no necesita a Europa para garantizar sus ingresos energéticos, y eso lo cambia todo. En cambio, Europa se encuentra en una posición precaria. Compra energía más cara, enfrenta una logística cada vez más compleja y, lo más grave, ha perdido cualquier poder de negociación real. Antes compraba en condiciones ventajosas, ahora compite con Asia por cada barco de gas natural licuado. Y en esa competencia, Europa ni siquiera es la prioridad. El corte de suministro ruso no solo deja a Europa expuesta, permite a Rusia ganar más vendiendo menos. Al reducir sus exportaciones, los precios globales se disparan, y Moscú recoge más beneficios con menos esfuerzo. Además, este nuevo escenario le otorga una poderosa palanca política. Los gobiernos europeos, atrapados entre la presión ciudadana por el coste de vida y la necesidad de admitir su dependencia energética, ven cómo Rusia puede dictar condiciones indirectamente, sin necesidad de alzar la voz. A esto se suma una consecuencia aún más peligrosa. Las divisiones al interior de la Unión Europea se profundizan. Países como Alemania, Francia, Italia y Hungría tienen intereses y niveles de exposición muy distintos. La presión por asegurar el suministro genera disputas internas, erosiona la unidad del bloque y debilita la posición de la UE en el tablero internacional. Y un dato clave: el mercado energético mundial ya no gira en torno a Europa. Asia marca la pauta, y los precios, rutas y contratos se deciden cada vez más lejos de Bruselas. Si la situación continúa, Europa corre el riesgo de convertirse en un actor secundario, perdiendo su capacidad de influencia y comprometiendo su bienestar económico y político. Frente a este escenario, ¿qué opciones reales tiene Europa para evitar un colapso total? ¿Será este el momento en que Europa cambie de estrategia o se hunda aún más? Ahora que la realidad ha dejado al descubierto la fragilidad del sistema energético europeo, las próximas decisiones serán determinantes para el futuro del continente. La pregunta ya no es solo cómo sobrevivir al próximo invierno, sino si el viejo continente está dispuesto a repensar de raíz su enfoque energético y político. Aceptar la magnitud de la dependencia energética puede ser, paradójicamente, el primer paso para salir del atolladero. Reconocerlo abriría la puerta a un diálogo estratégico real con Rusia, en vez de seguir apostando por la confrontación que solo ha encarecido y limitado el acceso a recursos clave. Moscú lo sabe, y mueve sus fichas con calma. Mientras Europa improvisa soluciones parciales y costosas, Rusia diversifica sus mercados, refuerza su infraestructura y consolida acuerdos a largo plazo con Asia. La paradoja es clara. Quien parecía perder influencia, la ha transformado en una palanca de poder sin precedentes. Pero si Europa insiste en la narrativa de resistencia y confrontación, los riesgos se multiplican. Los próximos inviernos pueden ser los más duros en décadas, no solo por el frío, sino por la amenaza de apagones, fábricas cerradas, empleos en riesgo y una inflación que golpea la vida cotidiana de millones de familias. La reacción en cadena ya está en marcha. Cuando la energía escasea y los precios se disparan, los mercados no responden con lógica, sino con pánico. Gobiernos que antes proclamaban autosuficiencia, ahora compiten entre sí por contratos de última hora, rompiendo la unidad y profundizando divisiones internas. La diversificación energética real requiere mucho más que discursos y promesas electorales.
Hace falta tiempo, inversiones en nuevas infraestructuras, acuerdos pragmáticos incluso con antiguos adversarios y una enorme dosis de realismo. No hay atajos. Sustituir el gas ruso no es solo cuestión de cambiar de proveedor, sino de reconstruir toda la arquitectura energética y económica europea, algo que no se logra en meses ni con simples declaraciones. La lección es dura pero ineludible. Mientras Europa no supere sus dogmas y ponga la realidad económica por encima de la retórica, su seguridad energética seguirá siendo una ilusión. Ahora, más que nunca, el destino económico y político del continente depende de su capacidad de adaptación y negociación. El tiempo de las consignas se acabó. Toca elegir entre aferrarse a una independencia ficticia o sentarse a reescribir las reglas, aunque implique asumir errores pasados y buscar nuevos equilibrios. Entonces, ¿cómo puede cada ciudadano y líder responder ante esta nueva realidad? La energía es la sangre de la economía. Ignorar su realidad es firmar la propia sentencia. Y hoy, Europa se encuentra ante el espejo, enfrentando una verdad incómoda que durante años prefirió no ver. El discurso oficial de independencia y resiliencia energética ha chocado de frente con la realidad implacable de los mercados y la geopolítica. Moscú, lejos de quedarse estancada por las sanciones y el distanciamiento europeo, ha reconfigurado su estrategia. Diversifica rutas, moderniza infraestructuras, firma contratos a largo plazo y, sobre todo, entiende la energía como palanca estratégica, no como simple mercancía. Mientras tanto, en Europa, cada subida de precios, cada cierre de fábrica y cada tensión en la logística o agricultura es un recordatorio de que la transición energética proclamada no estaba tan construida como se pensaba. Y lo más grave es que el centro de gravedad ya no gira en torno a Bruselas. El mundo ha cambiado de eje, y Europa, si no reconoce esta mutación, corre el riesgo de quedarse rezagada, viendo cómo su modelo económico y hasta su posición política global se desmoronan. La pasividad en este momento puede transformar una crisis en un desastre histórico. Si las exportaciones rusas se restringen aún más, cada kilovatio, cada metro cúbico de gas se convertirá en un recurso estratégico, capaz de decidir el destino de gobiernos y millones de empleos. La presión sobre los hogares y las empresas crecerá, y los líderes tendrán que dar explicaciones incómodas a una ciudadanía que comienza a descubrir que la supuesta victoria energética, celebrada hace 2 años, fue, en realidad, una ilusión peligrosa. Pero aquí está la otra cara. Reconocer la gravedad de la situación, dejar de lado la retórica y apostar por un diálogo realista y pragmático puede ser el primer paso para salvar el futuro europeo. La energía no entiende de consignas políticas, ni se reemplaza con declaraciones de intenciones. Hace falta estrategia, adaptación y visión a largo plazo. Si Europa decide abrirse a una negociación sincera y a una diversificación real, no solo de fuentes, sino también de aliados y tecnologías, podría salir fortalecida de esta encrucijada. Si, por el contrario, persiste en el camino de la confrontación y la autosuficiencia forzada, el próximo invierno podría ser el más duro en décadas. Al final, la historia no la escriben los que se aferran a modelos fallidos, sino quienes tienen el coraje de adaptarse a los nuevos tiempos. La pregunta ahora es, ¿será Europa capaz de reconocer sus límites y reinventarse, o sucumbirá bajo el peso de su propia narrativa? ¿Estamos ante el inicio de una verdadera transformación o simplemente prolongando una crisis que podría haberse evitado? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber cómo percibes tú este cambio de época. Al fin y al cabo, el futuro energético de Europa está en juego, y lo que decidamos hoy marcará el destino de toda una generación.